Acompáñenos en este viaje fascinante a través de las Escrituras, donde la historia, la poesía y la profecía se entrelazan para iluminar nuestro camino. Esto es Conexión Bíblica. Prepárense para escuchar, reflexionar y ser transformados. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más trascendentales de toda la Biblia. Génesis capítulo 3, versos 1 al 13. Conocido como la caída del hombre, este capítulo es llamado por muchos estudiosos el eje de las Escrituras, porque explica cómo el pecado, la desobediencia y la separación de Dios entraron en la historia de la humanidad. Aquí descubriremos no solo la astucia del enemigo, sino también la responsabilidad del ser humano frente a la tentación y la necesidad que todos tenemos de la gracia divina. ¿Me acompañan? Vamos a leer Génesis capítulo 3, del verso 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Nos encontramos ante el capítulo, como dijimos hace un momento, donde los expositores bíblicos lo llaman el eje de las Escrituras, porque es una puerta o una bisagra que nos muestra dos cosas o dos contenidos diferentes. Es un eje alrededor del cual gira el contenido de las Sagradas Escrituras, como podemos comprobar leyendo los capítulos 1 y 2 de este libro de Génesis. Y si omitimos el capítulo 3 y luego leemos los capítulos 4 al 11, veremos que existe un vacío enorme que requiere ser llenado y explicado. Pues algo importante ocurrió. En los capítulos 1 y 2 observamos que el hombre se encuentra en un estado de inocencia, todo es allí perfección, y hay una relación de comunión entre Dios y el hombre. Pero en el momento en que comenzamos a leer el capítulo 4 y continuamos hasta el capítulo 11, vemos que existen los celos, la ira, el asesinato, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde provino todo esto? ¿Cómo empezó? ¿Dónde se originó el pecado? En realidad, estrictamente hablando, no creo que se originó allí, aunque en lo que se refiere al ser humano, aquí es donde comenzó. Alguien ha destacado la importancia de este capítulo con estas palabras: en este pasaje bíblico, muchos de los ríos de la verdad divina se remontan a sus orígenes. Aquí comienza el gran drama que se está representando en el escenario de la historia humana,
y que después de casi 6.000 años aún no ha llegado a su fin. Aquí encontramos la explicación divina sobre la actual condición caída y ruinosa de nuestra raza. Aquí aprendemos acerca de las estratagemas sutiles de nuestro enemigo el diablo. Aquí contemplamos también la impotencia total del hombre para transitar por el sendero de la justicia sin contar con la gracia divina. Aquí descubrimos los efectos espirituales del pecado y al hombre procurando huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. Aquí se nos enseña sobre la provisión misericordiosa que Dios ha hecho para hacer frente a nuestra gran necesidad. Y aquí comienza el flujo de eventos proféticos que corre por todas las sagradas escrituras. Aquí también aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Vamos a comenzar mirando este capítulo con el relato de la tentación del hombre y dice el primer versículo: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? En primer lugar surge la pregunta: ¿por qué la tentación? Si volvemos a los capítulos 1 y 2, vemos que el hombre fue creado inocente, pero no justo. ¿Qué es la justicia? La justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. En efecto, la tentación producirá una de dos consecuencias: o te desarrollará o te destruirá. El jardín del Edén no era un invernadero en el cual el ser humano estuviese protegido como una planta. El carácter debía desarrollarse y solo podía hacerlo ante la tentación. El hombre fue creado como un ser responsable. Él era responsable de alabar a Dios dándole la gloria, de obedecerle, de servirle y de someterse al gobierno divino. El hombre no se creó a sí mismo. Ninguna creencia afirma eso, sino que Dios le creó. Y Dios no fue un déspota arbitrario en las condiciones o prohibiciones que estableció. Él le había dicho al hombre que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y que si lo hiciese, en ese momento moriría. Ahora, dicho árbol no era el único del jardín del que el hombre podía alimentarse. Por supuesto que habría sido totalmente arbitrario permitir que el hombre muriese de hambre al no poder comer del árbol prohibido. Si este hubiera sido su único medio de subsistencia, y al mismo tiempo se le hubiese dicho que moriría si comiese de él, esto sería arbitrario. En el jardín había una gran abundancia de árboles que producían fruto. El hombre no tenía ninguna necesidad de comer de aquel árbol en particular. Por tanto, el ser humano apareció en la escena como una criatura responsable con la posibilidad de elegir. En el primer versículo se nos presenta a la serpiente. Y surgen ahí inmediatamente preguntas razonables, por ejemplo, ¿de dónde vino? ¿O cómo se introdujo en el jardín del Edén? Por lo que nos dice la palabra de Dios, la serpiente no era una criatura que se arrastraba. En realidad no se nos dice cómo llegó, simplemente se nos informa que se encontraba allí. El relato bíblico deja muchos detalles fuera. La serpiente fue una criatura que podía ser utilizada por Satanás, él la usó, y este es el método que él emplea en la actualidad. El apóstol Pablo habla de falsos profetas, de siervos fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escribió lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 14, que dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis o Revelación, dice más sobre Satanás que cualquier otro libro de la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 12, verso 9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero,
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como hemos indicado anteriormente, aquella criatura no se arrastraba como nosotros nos la imaginamos hoy. La Biblia no presenta en absoluto esa imagen. Es una criatura que posee una gran habilidad y en este libro de Génesis no encontramos relatos sobre su origen. Aunque no quisiera ser dogmático al respecto, yo creo que los libros de los profetas Isaías, en el capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, parecen presentarnos detalles sobre el origen de esta criatura y también sobre cómo llegó a ser lo que fue y es. Te invito a que puedas leerlos, Isaías 14 y Ezequiel 28. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué la serpiente se puso en contacto con la mujer en vez de abordar al hombre? ¿Tendrá algún significado el hecho de que cuando Dios se había creado a Adán, le había dado permiso para comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol prohibido? Y como la mujer fue creada después, ella recibe esta información de forma indirecta, es decir, a través del hombre. ¿Será por eso que Satanás habló primero con la mujer? Tal vez porque ella no tenía la información de primera mano. Tal vez la mujer fue creada con un temperamento o carácter, con mayor capacidad de compasión, comprensión, con más apertura a recibir sugerencias e inquisitivas. Por otra parte, el tentador sabía lo que estaba haciendo y, como ya hemos leído, utilizó un método sutil, haciendo una pregunta que arrojó dudas sobre la palabra de Dios. Y dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Él provocó dudas en la mente de ella, excitó su curiosidad, y ella, aceptando discutir las órdenes del Creador, respondió tal como leemos en los versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Es interesante esto, porque observamos que no encontramos en ningún pasaje bíblico que Dios hubiese prohibido tocar el fruto. Vamos a seguir leyendo este diálogo a partir del verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Esta afirmación, ciertamente no moriréis, en realidad expresaba que esto era imposible, poniendo en duda el amor de Dios y la bondad de Dios, dando a entender de que si Él era bueno, ¿por qué había ordenado esta prohibición? Y al decir no moriréis, estaba sugiriendo que Dios no era justo. Además, fijémonos en lo que añadió a continuación. Miremos el verso 5. Dice: pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Al decir esto, además de añadir algo que Dios no había dicho, Satanás estaba cuestionando implícitamente la santidad de Dios. También Eva había cometido el error de añadir algo a la palabra de Dios. A lo largo de la historia, algunos teólogos han eliminado elementos de esa palabra y otros han hecho adiciones a la misma. Dios ha formulado advertencias sobre ambas actitudes. En la actualidad hay aquellos que sostienen que somos salvos por la fe, queriendo decir que es por la fe y además por las reglas dadas por Dios al pueblo de Israel, a las que comúnmente llamamos ley o mandamientos. En cambio, la palabra dice en el Evangelio de Juan 6:29, aquí se expresa con claridad lo siguiente, dice: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué importante es esta afirmación. Volviendo a nuestro pasaje bíblico, vemos que la serpiente contradijo a Dios muy sutilmente, sustituyendo la palabra de Dios por la suya. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos enseña la verdad de la obediencia de la fe. La fe conduce a la obediencia y la incredulidad lleva a la desobediencia. Y hay una realidad: la duda siempre conduce a la desobediencia. El relato nos lleva ahora al momento en que el hombre y la mujer desobedecen la palabra de Dios y vamos a leer el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió.